Siempre que se tenga un movimiento dirigido hacia el centro de cualquier curva, implica que habrá una fuerza llamada fuerza centrípeta. Como vemos en la gráfica, la fuerza centrípeta tiene dos componentes, una en X y una en Y, que van variando de acuerdo a la circunferencia o al movimiento de la curva, y un vector resultante, que esa sería nuestra fuerza neta resultante o fuerza centrípeta, que va hacia el centro. De acuerdo con la segunda ley de Newton, el movimiento se hará en dirección de la fuerza aplicada. De allí que los newtonianos expresen la magnitud de esta fuerza igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Si vemos en este ejemplo de la aplicación, entonces el vector o la flecha más larga, la que va diagonal, es la fuerza centrípeta neta, ¿cierto?, que es 3,16 newtons en ese punto. La fuerza centrípeta en X es 2,91 newton y la fuerza centrípeta en Y es menos 1,24 newtons. Todo esto, como sucede en dirección radial, pues se tiene en cuenta esa situación. Ahora, si vemos la gráfica ahí, es una gráfica sinusoidal. ¿Listo? Acuérdense del movimiento circular uniforme y circular uniforme acelerado, donde los puntos más altos son las crestas y los puntos más bajos son los valles. Bueno, acá hay algo en común. La aceleración que actúa va variando en los diferentes puntos. Sin embargo, la aceleración en X como en Y tienen el mismo valor en este caso. ¿Por qué? Por la masa. ¿Listo? Si yo le pongo acá una masa a mi objeto diferente, va a cambiar nuestro valor. Por ejemplo, voy a ponerle 2 kilogramos. ¿Qué sucede? Vamos a darle iniciar. Nuestra fuerza centrípeta se hace mucho más fuerte, de tal manera que cuando comparamos con la aceleración, pues básicamente es el doble. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la masa. O sea, la fuerza centrípeta acá tiene en cuenta la masa. Si fuera 1 kilogramo, claro, tendrían tanto la aceleración como la fuerza el mismo valor. Sin embargo, cuando yo cambio la masa, es decir, de 1 kilogramo paso a 2 kilogramos, por lo tanto la fuerza centrípeta va a ser el doble que la aceleración centrípeta. Véanlo ahí, lo que está en verde, fuerza centrípeta, lo que está en azul, aceleración centrípeta. Lo pueden mirar en walterfent.de, ¿listo? Circular motion. Si vemos las atracciones de las ferias, como decir el tío Ivo, bueno, la silla rodante, siempre habrá una fuerza ficticia, entre comillas, opuesta al giro. Como cuando vamos en un auto, nos vamos en dirección opuesta al giro, llamada fuerza centrífuga. Sin embargo, hago esta aclaración. La fuerza centrífuga, entre comillas, no es una fuerza, es el resultado de la inercia. ¿Cómo así? Si el movimiento de circular, como decir del tío Vivo, es demasiado fuerte, entonces por la inercia nuestro objeto saldrá en dirección tangente a la curva. Es decir, en este punto va a salir tangencialmente a la curva. ¿Listo? Como vemos acá en el tío Vivo, actúan varias fuerzas. Vamos a darle pausa. ¿Listo? El periodo de oscilación es de 2 segundos. Sin embargo, si vemos en el esquema, actúan 3 fuerzas. ¿Cuáles son? Listo, veamos. La que es de azul es la tensión, ¿listo?, de nuestro objeto circular. Lo que es de rojo es nuestro vector de la fuerza centrípeta, ¿listo? Y el que es de negro es nuestra masa del objeto, o en términos de fuerza, nuestro peso, ¿listo? Entonces hay 3 fuerzas ahí. Una que es la tensión, que tiene componentes en X y en Y, y 2 fuerzas que tenemos entonces, una que actúa en X, que sería la fuerza centrípeta, y la otra que sería en Y, solo en Y, que es la del peso. ¿Listo? Entonces, en nuestro tío Vivo, volviendo acá,
vivo actúan varias fuerzas. Vamos a darle pausa. ¿Listo? El periodo de oscilación es de 2 segundos. Sin embargo, si vemos en el esquema, actúan 3 fuerzas. ¿Cuáles son? Listo, veamos. La que es de azul es la tensión, ¿listo? De nuestro objeto circular. Lo que es de rojo es nuestro vector de la fuerza centrípeta, ¿listo? Y el que es de negro es nuestra masa del objeto, o en términos de fuerza, nuestro peso, ¿listo? Entonces hay 3 fuerzas ahí. Una que es la tensión, que tiene componentes en X y Y, y 2 fuerzas que tenemos entonces, una que actúa en X, que sería la fuerza centrípeta, y la otra que sería en Y, solo en Y, que es la del peso. ¿Listo? Entonces, en nuestro tiro vivo, a medida que nuestro movimiento es mucho más intenso, ustedes ven qué sucede. Vamos a cambiarle a 1, nuestro movimiento va a cambiar. Veamos acá. Por ejemplo, acá en 4 segundos, que es lo que tarda el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una oscilación, vemos lo siguiente: el vector de la fuerza centrípeta es mucho más suave. ¿Listo? ¿Qué sucede si yo llego y pongo otro valor? Veamos 1. Nuestra tiro vivo implica que tiene una acción de la fuerza centrípeta más intensa. Por lo tanto, el vector de la fuerza centrípeta es mucho mayor. ¿Listo? Y significa que en este caso nuestra velocidad angular en teoría es mucho mayor. ¿Listo? Veamos acá cuando yo coloco 4 segundos. ¿Qué sucede? Volvemos acá a nuestro tiro vivo. Tenemos el esquema. Reanudamos el movimiento, ¿cierto? Vemos que la velocidad angular es mucho menor, por lo tanto la velocidad tangencial también. Si la velocidad tangencial es muy fuerte, nuestra tensión de la cuerda, si no tiene la suficiente resistencia, puede romperse, y ahí actuaría la, entre comillas, fuerza centrífuga. ¿Listo? Por la inercia seguiría tangente a la curva. ¿Listo? Si la velocidad es muy alta, por la inercia hace que nuestro objeto salga tangencialmente a la curva, como se muestra a continuación. La fuerza centrípeta también se puede expresar de la siguiente manera, en términos de la frecuencia y del periodo. La primera es la fuerza centrípeta que conocemos, la segunda es en función de la velocidad angular, la tercera ecuación es en función de la frecuencia y la última en función del periodo. La fuerza centrípeta, por lo tanto, me indica en la segunda ecuación que es directamente proporcional al radio y a la velocidad angular, de igual manera que la tercera ecuación, directamente proporcional a la frecuencia y al radio. Sin embargo, es inversamente proporcional al periodo, o sea, mayor tiempo de giro, o sea, que el mayor tiempo que tarde dar un giro significa que la fuerza centrípeta es mucho más lenta, o sea, más suave. Entonces dice el siguiente problema: un balde gira verticalmente 360 grados, sobre este actúan varias fuerzas. Las fuerzas que actúan son la tensión, que es de la cuerda, ¿listo? El peso, y pare de contar, ¿listo? En este caso la tensión vendría siendo la misma fuerza centrípeta. Si no hubiera una cuerda, pues nuestra fuerza sería la normal. Representación gráfica del problema mencionado. Al hacer la sumatoria de fuerzas, en la parte superior se tendrá menos la tensión porque va hacia abajo, menos el peso porque va también hacia abajo, y menos la fuerza centrípeta también porque va en dirección radial. En cambio, en la parte de abajo se tiene que la tensión va hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza centrípeta va hacia arriba. Por lo anterior, si se quiere hallar la velocidad mínima para lograr el giro, se dice que la tensión en el punto más alto debe ser 0. Por lo anterior, entonces, la velocidad para dar ese giro sería la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Claro está, eso es en un movimiento circular. Fuerza centrípeta, la tensión y el peso. En la aplicación sabemos la longitud de nuestro tiro vivo y la distancia entre los ejes, que nos indica que es 0.8 metros.
Al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y se tiene que es la tensión por el coseno del ángulo, porque el ángulo está pegado al eje Y, ¿listo? Menos el peso, que es igual a 0. Si despejamos ahí la tensión, entonces me queda masa por gravedad sobre coseno del ángulo. En cuanto a la sumatoria de fuerzas en el eje X, me quedaría menos la tensión por el seno del ángulo, porque es negativo por el segundo cuadrante. Y eso es igual a la fuerza centrípeta, que sería masa por velocidad al cuadrado sobre radio, que va en dirección hacia el X negativo. Por lo tanto, se cancelan los signos y me quedaría lo siguiente, que la fuerza centrípeta es igual a 2,61 newtons. ¿Ok? En un dado donde uno quiera saber la velocidad, pues simplemente reemplaza la tensión, que ya sabemos, masa por gravedad por el coseno del ángulo, y lo multiplicamos por el seno de alfa. Eso significa que seno sobre coseno es igual a tangente. Se cancelan las masas y se obtiene. Esta sería nuestra ecuación si queremos saber la velocidad en nuestro tío vivo. En la misma aplicación se comprueban los datos del diagrama de cuerpo libre. El giro de la montaña rusa. El giro de una montaña rusa es similar como cuando un piloto intenta dar una vuelta de 360 grados. Al no existir una tensión, o sea, una cuerda, significa que la componente que actúa ahí sería la normal. Para la parte superior sería la normal menos el peso, es igual a menos la fuerza centrípeta. Si despejamos la normal, esta sería la fuerza que se tiene en la parte superior. En el caso de la parte inferior, es decir, abajo, significa que la normal, que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo es negativo y se iguala a la fuerza centrípeta, masa por velocidad al cuadrado por radio, que sería positivo. Si despejamos la normal, vemos que ambos términos serían positivos en la sección de abajo. Por lo tanto, entonces en la parte superior se sentirá menor peso o fuerza, y en la parte inferior se va a sentir la mayor fuerza. Si se aplica el teorema de la conservación de la energía, es posible saber la altura mínima para que pueda dar nuestra riel el giro. Si no se supiera, esto es lo que sucedería. ¡Pum! Nos caeríamos y moriríamos. La ecuación general sería, para saber la altura mínima del giro, es 5 medios por el radio. Por lo tanto, en este caso, como el radio es de 0.5 metros, nuestra altura inicial sería de 1.2 metros y se cumple que da nuestro giro, nuestro objeto. Les recuerdo, la fuerza de contacto viene siendo la misma fuerza centrípeta, y la fuerza llega a la parte más alta. Nuestra fuerza centrípeta, o sea, radial, nuestra fuerza centrípeta sería 0. ¿Listo? Entonces nuestra fuerza de contacto, en conclusión, es básicamente la que tiene todas las componentes de nuestro objeto, y en cambio la fuerza radial es nuestra misma fuerza centrípeta. Pueden reemplazar los datos y les da lo mismo. La parte fuerza de contacto daría 58 y fuerza radial daría 48 newtons.